Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría nuevamente encontrarnos esta mañana en un curso muy importante como es el curso de literatura. Un curso que cada semana estamos aprendiendo una variedad de textos, una variedad de lecturas, una variedad de escritores que nos ha dejado la historia literaria. Nosotros creemos de que la literatura nos acerca a los pueblos, nos acerca a entender el significado de las culturas durante muchos años, durante muchas épocas. La literatura, y sobre todo estamos estudiando literatura española, nos va a ayudar a enriquecernos en el idioma castellano. La literatura española nace casi parecido al aspecto lingüístico en España. En realidad la literatura se forma paralelamente en la evolución del castellano durante muchos años. Esta es la razón por la cual tiene trascendencia el curso de literatura y sobre todo el estudio de la literatura española. Así que sean bienvenidos a cada uno de ustedes esta mañana y a todos aquellos que quieren trabajar en esta sesión del día de hoy. Pero no solamente nosotros queremos abocarnos a trabajar, a explicar o a instruir de manera literaria o un conocimiento educativo. Creemos que la educación no solamente se forja a través de una clase, sino también a través de principios, a través de aspectos que regularizan nuestra conducta en el día a día. ¿Cuáles son las señales o evidencias, por ejemplo, que nos estamos portando bien? Ustedes como adolescentes, nosotros como docentes, ¿cuáles son las evidencias que nos permiten entender que estamos cumpliendo de alguna u otra manera con nuestro comportamiento? Un comportamiento correcto ante la familia, ante los amigos, en el colegio o de manera virtual. Bueno, las señales son los valores, ¿verdad? Los valores como principios éticos que nos van a ayudar a caminar día a día, chicos, correctamente, a comportarnos de una manera adecuada. Y no solamente pensar en nosotros, sino que los valores también van a ayudar a pensar en el prójimo, en tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. La solidaridad y la honestidad son dos valores importantes que estamos insistiendo cada semana. ¿Cómo te está yendo con estos dos valores? ¿Estás siendo solidario? ¿Has tenido la oportunidad estos días de ayudar a alguien que ha estado en necesidad? ¿Te has ayudado a ti mismo con tu responsabilidad, con tus cosas del colegio? ¿Y qué de la honestidad? ¿Estás siendo honesto con tus palabras? ¿Estás siendo honesto cuando te preguntan algo? Yo te invito que este espacio no solamente sea para poder nutrirnos de algún tipo de conocimiento, como en el curso que estamos llevando a cabo esta mañana, sino también que hagamos un pequeño stop y reflexionemos en estos valores, y que la próxima semana o estos días tengas tú la oportunidad de practicar estos valores, valores que te van a ayudar a identificar ante el mundo que eres una persona solidaria, una persona honesta. No olvides entonces esta semana estos principios valorativos. Y como dije al inicio, el curso de literatura se forma de esa manera. Incluso cuando uno lee la literatura española y los diferentes testimonios de literatura en ese país, nos damos cuenta que los escritos también nos da un mensaje, ¿no es cierto? Nos transmite un pensamiento, nos da una lectura de lo que sucedía en una época determinada y comenzaron a poder plasmar alternativas de solución a través de la narrativa, a través de la poesía, a través del teatro. Así es que la literatura es un vehículo de enseñanza poderosa que nos va a ayudar muchísimo a poder entender la vida. Y sobre todo, el estudio de la literatura española. Estamos nosotros siguiendo una línea de tiempo, ¿verdad? Estamos siguiendo la historia literaria. Estamos siguiendo los diferentes movimientos. Estamos ya en la edad moderna del siglo XVIII en España. Un siglo de muchos cambios, de mucha novedad, pero sobre todo de mucha imitación, de mucha copia que España también tuvo en su momento. Quiero invitarte a que tú puedas ver la siguiente imagen. Qué imagen más curiosa, ¿verdad? Una imagen muy característica quizás, de alguna otra forma. ¿Quién no ha visto una imagen así en un cuento infantil o en una lámina, verdad? Ahora, ¿qué puedes observar allí en este dibujo, en esta ilustración? ¿Qué puedes observar?
Ok, me dirás, profesor, hay dos animalitos, ¿no es cierto? Dos dibujos animados, se podría decir. Tenemos una cigarra, ¿verdad? Y una pequeña hormiga, ya, dos personajes de esta escena. ¿Cómo es la actitud de la cigarra? ¿Qué está haciendo la cigarra? Está sentada, ¿no? O sentado debajo de un hongo grandecito allí. Está cantando, está tocando la guitarra muy alegremente. Está muy feliz la cigarra, mirando incluso a la pequeña hormiga, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo la hormiga? Miren la mirada de la hormiga. La hormiga está mirándolo como algo extraño, como incluso hasta cansada se encuentra la hormiguita, porque está trabajando, se nota que está trabajando, está recogiendo la leña, está levantando alguna pesa. Y vemos aquí a dos personajes muy antagónicos en carácter, en expresión, ¿verdad? Ahora, nos transportamos a este mundo del dibujo animado. Nos transportamos al mundo en donde los personajes son animales, donde los paisajes son muy coloridos, ¿verdad? Y sobre todo, nos transmite mucho valor. El valor del trabajo, por ejemplo, en el caso de la hormiga, o en el caso de la cigarra, la felicidad o la comodidad. Y eso nos transporta a una idea de género. Esta escena nos transporta a un estudio de la narrativa, ¿no es cierto? Nos transporta a ese concepto llamado fábula. La fábula. ¿Alguna vez has escuchado una fábula? ¿Has leído alguna fábula? ¿Te han contado alguna fábula? Esa fábula en donde los personajes son animalitos, en donde nos enseñan muchas cosas bonitas, ¿no es cierto? Esta mañana vamos a aprender justamente de la fábula. Hubo un tiempo en España en donde la fábula se convirtió en algo muy importante, en una manifestación narrativa muy importante para una época en que necesitaba valores, en que necesitaba enseñanzas, en que se necesitaba que sea el fin didáctico la vida de cada persona. España vivía momentos muy críticos. Después del siglo de oro, que habíamos estudiado ya semanas anteriores, comenzamos a entrar en una época de muchos problemas económicos, sociales, incluso no había paz en el país español. Se necesitaba reformas, cambios, y la literatura quería aportar a esos cambios. La literatura quería aportar a los cambios de la época. Y se levantan escritores, con mucha humildad, con mucha creatividad e ingenio, para escribir fábulas. Pero fábulas que transmitan y que lleguen a las personas para que reflexionen, que lleguen y transmitan a esas clases altas que ellos son los que necesitaban cambiar también. Y el día de hoy vamos a estudiar a un escritor muy importante de la literatura española. Y nos referimos a Félix Samaniego. Félix María de Samaniego, un escritor importante de la literatura española, dentro de una época en que se denominó neoclasicismo, ¿verdad? Nosotros ya la semana pasada hemos estado estudiando a Fernández de Moratín, vimos el teatro neoclásico en España, vimos la obra de Cide las Niñas, vimos el mensaje educativo, ¿no es cierto?, que transmitía esta obra. El día de hoy vamos a hablar sobre las fábulas de Samaniego. Él, un escritor ilustrado, español afrancesado, porque imitó mucho los modelos franceses propios de la época, propios de la cultura española, escribe fábulas, no solamente para entretener al público, sino también para enseñar al público. Samaniego se convierte entonces como un maestro que dirige a la sociedad, que dirige la educación, y lo hace a través de la literatura. Así que acompáñame a ver algunos aspectos de Félix María Samaniego Zavala. Nació en el año 1745 y murió en el año 1801. Muy jovencito, ¿no es cierto? O bueno, casi no jovencito. Fue un escritor español destacado en la literatura neoclásica. Para eso necesitamos recordar las características del neoclasicismo. Cuando tú repases en tus sesiones anteriores las características del neoclasicismo, te vas a dar cuenta de la importancia que tienen esas obras para la época en España. Fue famoso por sus fábulas. Así es que María Samaniego va a ser conocido en el mundo de la literatura universal por sus fábulas. Junto con otro escritor van a ser famosos, un neoclásico contemporáneo llamado Tomás de Iriarte.
son ambos considerados los mejores fabulistas españoles del siglo XVIII. Pero lamentablemente, como yo siempre digo, cada biografía de cada escritor tiene sus peculiaridades. Saltan a la luz muchos aspectos positivos y negativos que quizás nos llevan a la reflexión de su inspiración artística. Estos dos escritores, por ejemplo, van a ser enemigos literarios más adelante. Van a tener controversias por ciertos ideales, ciertos mensajes literarios. El profesor Manuel Hurtado de Mendoza, un profesor destacado en España de ese siglo, instruyó a Félix Samaniego en muchas materias del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Samaniego aprendió lo que era el latín, aprendió la gramática española, aprendió la ortografía, la prosodía, aprendió muchos aspectos cognitivos de las letras castellanas. Así es que Samaniego no era un escritor novato, era un escritor preparado, era un hombre culto, era un hombre que sabía lo que escribía, sabía direccionar sus escritos, porque se metió al mundo de las letras. Este aprendizaje, denominado aprendizaje humanístico, porque él en ese tiempo adquirió la filosofía humanista, en donde el ser humano tiene que ser el centro del mundo, resultó fundamental en su producción literaria. Se trasladó a Francia, como todo escritor y como toda persona de la época, porque Francia era el modelo de la cultura, de la moda, del aprendizaje, de la literatura. Por eso decimos que al igual que Moratín, Samaniego también fue un hombre afrancesado, adoptó mucho de la cultura francesa de la época. Así es que se trasladó a Francia a seguir estudiando la filosofía humanista, formación que completó con la lectura constante de autores hispanos y extranjeros. Comenzó a conocer las biografías y los aspectos importantes de otros escritores. ¿Por qué es importante entonces Félix Samaniego? ¿Cuál es la trascendencia literaria? ¿Por qué este escritor trasciende para la época? ¿Por qué yo puedo estudiar a este hombre? ¿Qué es lo que me enseña este hombre? Como habíamos dicho, él fue autor de muchas fábulas. Creo que ahí radica su importancia, porque no todos escriben fábulas. No es fácil escribir fábulas. Y en una época difícil como España del siglo XVIII, peor. Fue autor de fábulas y de un manual educativo, obras que se convirtieron en un excelente vehículo para la transmisión de su ideario reformista de la sociedad, de la política, la moral y la literatura de su tiempo. Contrasta en estas fábulas el afán formativo. Ese es el propósito de la producción literaria de Félix Samaniego. Tenía un afán formativo. Quería enseñar a través de su literatura, a través de la escritura de cuentos picantes en verso. Expresaba el espíritu naturalista, sensualista, de la mente ilustrada, como era el de la época. Se vivió momentos muy difíciles en España del siglo XVIII y en todo el mundo. Estaba el movimiento filosófico de la Ilustración, donde proponía los ideales de libertad, de justicia, de igualdad. Entonces, así como Moratín vimos la semana pasada, Félix Samaniego se contagia de estos ideales y lo transmite a través de sus fábulas. Y esas fábulas que él transmite son muchas fábulas que él escribió. Ahora uno se pone a recordar y a pensar, ¿qué son las fábulas? ¿Cómo podemos definir una fábula? ¿Recuerdas cuando te enseñaron en la primaria lo que es una fábula? Podemos acercarnos a una definición, es cierto. Tú tienes en tu sección de clase una pequeña definición de lo que es una fábula. Vamos a completar con esta definición. Es una composición literaria breve, ojo, breve, en la que los personajes son animales por lo general, o también pueden ser cosas inanimadas que presentan características humanas. Los animales se convierten en humanos. Las fábulas se hacen por lo general con la finalidad de educar, y a esa educación al final lo llamamos moraleja. ¿Ok? Entonces más o menos por ahí vamos al sentido de lo que es una fábula. ¿Cuáles son las fábulas principales que desarrolló Félix Samaniego? Estas fábulas que él produjo, lo produjo en base a una inspiración. Hay que recordar que la literatura neoclásica no solamente imita los aspectos franceses de la época,
sino también mira al pasado antiguo. Es el clásico nuevo, es la admiración de la cultura griega y romana de la época. Así es que Félix Samaniego comienza a mirar el pasado de los griegos y comienza a ver a los escritores de los griegos qué cosa hicieron. Y lo bueno, Félix Samaniego lo toma. Así es que las fábulas de Samaniego se construyen bajo la inspiración de las obras de los grandes fabulistas clásicos, como fueron Esopo y Fedro. ¿Quién no conoce a Esopo, verdad? Las grandes fábulas de Esopo. Llevó a Samaniego a escribir a un estilo parecido. Incluso Samaniego adapta muchas fábulas de Esopo y muchas fábulas de Fedro. Posteriormente, Samaniego comienza a imitar también la característica de fábula que tenían los franceses. Así es que había una gran influencia imitativa sobre Félix Samaniego. Vamos con algunas fábulas importantes que tú puedes leer también en tu sesión. Te voy a solamente mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, ahí tenemos la fábula La Lechera, ¿verdad? La Lechera. Esta fábula que nos permite a nosotros mirar con mucha caricatura, ¿verdad? Pero que en medio de la risa, del entretenimiento, siempre habrá un mensaje detrás de cada fábula. Otra fábula conocida son las ranas pidiendo el rey. En realidad es una fábula de Esopo, pero que él lo adapta en relación al gobierno que tenían los pequeños animalitos como eran las ranas. Otra fábula famosa tenemos la fábula de la mosca y la miel. Otra fábula importante que nos habla mucho del aspecto del trabajo, el aspecto del descanso, del disfrutar de las recompensas de la vida. Tenemos la pulga y el camello. Lo interesante de las fábulas de Samaniego es que él contrasta el aspecto de los animalitos pequeños con los grandes. Y ahí tenemos la pulga y el camello, otra fábula importante de Félix Samaniego. Y así podemos mencionar muchas fábulas. Por ejemplo, la fábula que vimos al inicio de la cigarra y este animalito pequeño que habíamos descrito, mirándolo de alguna manera u otra extraño a la cigarra, es también una fábula construida por Félix Samaniego. La cigarra y la hormiga, una fábula importante, en la cual te voy a dejar la lectura al final como una actividad de extensión. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Cómo la literatura nos asombra con varios aspectos importantes de la vida. Nos asombra porque de alguna manera u otra nos permite ver otros enfoques, otra mirada, otra forma de enseñar al público. A continuación vamos a ver algunas actividades, vamos a desarrollar juntos las actividades de aprendizaje para que podamos seguir profundizando en ese tema. Ok, vamos a marcar la respuesta correcta, vamos a recordar un poquito sobre los alcances de la vida y obra de Félix Samaniego. A ver, ¿cuál es la alternativa correcta? A. ¿Fue un escritor ilustrado y culto? B. ¿Se exilió en Francia y murió allí? C. ¿Fue un hombre sin educación pero le gustó mucho la filosofía? O D. ¿Imitó a los franceses para su producción literaria? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Por dónde podemos ir con alguna información correcta de Félix Samaniego? Por ahí nos damos cuenta que la alternativa puede estar entre la y la D, ¿no es verdad? Por ejemplo, la A dice fue un escritor ilustrado y culto. Lo demostramos, claro que sí. ¿Se exilió en Francia y murió allí? No. ¿Fue un hombre sin educación? Tampoco. ¿Imitó a los franceses para su producción literaria? La número 2, A y D. Una de las características en sus fábulas es el sentido didáctico que presenta, el problema social que presenta, las recomendaciones para el cambio literario. ¿Cuáles son unas de las características literarias de su fábula? ¿Por dónde iba el mensaje de las fábulas? ¿Cuál fue la intención comunicativa de las fábulas? ¿El problema social? No tanto. ¿Las recomendaciones para un cambio literario? No tanto. No era el problema social. El sentido didáctico que presenta. Creo que eso encierra la educación que trae las fábulas
en la vida de Samaniego y en una época como fue España, del siglo XVIII. Samaniego es importante en la literatura, ¿por qué? A. Resalta por el valor romántico que da a sus obras. B. Es el mejor prosista de la época de la Ilustración en España. C. Sus obras tienen un sentido formativo. ¿Por qué es importante Samaniego? ¿Por qué resalta Samaniego? Si volvemos a la parte teórica, podemos darnos cuenta que hemos mencionado que sus obras apuntan al sentido formativo. Alternativa C. Vamos a terminar esta mañana completando los pensamientos sobre la vida y obra de Samaniego en los espacios en blanco. Samaniego aprendió conocimientos como ¿cuál? Recuerda, le enseñó un profesor y ¿qué conocimientos aprendió? Fue un escritor que inspiró a Samaniego. ¿Quién fue el escritor que inspiró a este escritor? Tuvo problemas con su colega, el escritor. ¿Cómo se llamó? ¿Recuerdas el otro colega que ahí hubo altercados con él? ¿Cuál fue el propósito de sus obras? Lo acabamos de mencionar. ¿Y qué es la fábula? Tú puedes llenar ahí en tu sesión en blanco, en estos espacios, en tu sesión, las respuestas que podemos ver a continuación. Samaniego aprendió conocimientos como ¿cuál? Latín, gramática española, ortografía y prosodia. ¿Ok? Todas estas ramas que tienen que ver con el idioma especialmente. Eso lo hizo un hombre muy culto, un hombre de talento. ¿Cómo se llamó el escritor que más inspiró a Samaniego? Lo vimos, el gran Esopo, el griego. ¿Cómo se llamó el escritor que tuvo problemas al inicio de su carrera literaria? Bueno, se llamó Tomás de Iriarte, otro español fabulista de la época. El sentido didáctico fue el propósito de sus obras. Siempre los neoclásicos van a buscar el sentido de la enseñanza y van a ver a la literatura como un camino para lograr ello. ¿Qué es la fábula? Es justamente eso, usaron la fábula para ese sentido didáctico. Es una composición narrativa, donde los animales son los personajes y donde se esconde una moraleja. Así que chicos, esta mañana hemos visto un tema muy importante, un tema que nos va a ayudar a reflexionar, ¿no es cierto?, sobre la conducta, porque eso es lo que hablamos al inicio, hablamos de los valores que complementan la educación, y esta corriente como el neoclasicismo y las fábulas de Samaniego van a reforzar el aspecto valorativo que cada uno de nosotros debe desarrollar. A continuación te voy a dejar la lectura correspondiente a la fábula La cigarra y la hormiga. Vamos a leer la fábula y quiero que leas también las preguntas de análisis y comentario para que puedas resolucionarlo y así seguir creciendo en este aprendizaje sobre las fábulas de Samaniego en la literatura neoclásica en España.